Esta vez vamos a estudiar, practicar juntos el Salmo 19. Es un salmo que el rey David, frente a lo que, comparándolos de los salmos que estudiamos hasta ahora, es diferente. Vamos a ver cómo es diferente. Aquí el rey David empieza cantando y dice así: los cielos cuentan el honor de Hashem, del Creador, y sus hechos, lo que hizo el Creador, lo cuentan los cielos. Cada día el sol va contando a las maravillas de la creación de Hashem, y cada noche y noche nos da a entender la belleza de la creación de Hashem, sin decir, sin sacar palabras, sin que se escuche su voz. Nada, ni sacando una palabra. En todo el mundo sale su iluminación y cuenta en todo el mundo las maravillas de Hashem. Y el sol es como un novio que sale de su boda, su jupá, alegre, como un gibor, como un fuerte, y sale a su camino. Todos los días el sol sale a la mañana con fuerza y alegría a su trabajo, a iluminar el mundo. Y de un lado a otro va iluminando y calentando el mundo, y no hay quien se pueda esconder de su calor y de su luz. Pero en especial habla de Hamató. Hamató es el calor. Quiere decir, el sol, de la forma que él se comporta, de la forma que Hashem lo creó, muestra la grandeza de Hashem, que el sol sin parar, 24 horas, dando vueltas por el mundo, iluminando, y a todos, y no hay nadie que no reciba de su iluminación, de su calor. Después sigue diciendo el rey David: Torat Hashem, las enseñanzas de Hashem son completas, iluminan como el sol. Y entran al alma sagrada en la persona. Los testimonios de Hashem son buenos, son verdaderos, y hacen dar inteligencia a los tontos, también a los tontos, los que le faltan sabiduría. Las leyes de Hashem son derechas y alegran los corazones. Los órdenes de Hashem son puras y iluminan los ojos. El temor a Hashem es puro y es eterno. La justicia de Hashem siempre tiene razón, siempre es verdadera y tiene razón. Anehemadim mizahav umipaz rav significa lo que son más buenos, más lindos que el oro y las piedras preciosas. Son más dulces que la miel y de todo lo dulce. Esta es la Torah. Estas son las enseñanzas de Hashem. También tu esclavo, el rey David ahora empieza a hablar de él, también tu esclavo se cuida en ellos, y sabiendo que va a recibir un gran pago por todo esto. Y le dice a Hashem, cosas sin querer, cosas que uno hace sin querer, ¿quién puede entender? ¿Quién puede saber qué hice mal, qué hice bien? Por favor, si hice cosas sin darme cuenta, perdóname, limpiame. ¿Sabes qué, Hashem? También de las cosas que hice a propósito, privame de hacerlas y limpiame de ellas. Perdonámelas también, que no me dominen y que sea limpio de ellas. Y una razón, que sea en voluntad, que mis palabras y mis pensamientos sean recibidos delante tuyo, Hashem, mi fuerza y mi salvación. Este es el Mizmor tan lindo, este salmo tan lindo. También las palabras, sin entender ahora los secretos que hay aquí. El rey David entonces habla aprendiendo del sol. Nuestros sabios hablan sobre el sol y nos dicen que kol abolem pib beshat beriba significa todo el que se calla en el momento de una discusión. Uno te insulta, te ofende, y uno está nervioso y quiere responder, pero todo el que se calla en el momento que lo están insultando, despreciando, haciendo poner nervioso, está dicho sobre él Beoavav y sus queridos. Hashem lo llama, este es mi querido.
Beoabav ketzeta shemesh vigvorato. Mis queridos van a iluminar como el sol sale cuando está fuerte, el mediodía. Significa, hay algo en el sol, también comparando a esta persona que lo ofenden y no dice nada, porque el sol ilumina por todos lados y tampoco el sol no se ofende cuando uno cierra la persiana y no quiere entrar la luz. Al sol no le cambia, el sol siempre ilumina. El que quiere mi iluminación que la reciba, el que no quiere que no la reciba, no se ofende de esto. Lo mismo una persona tiene que entender a veces, que esa es la verdadera enseñanza que Hashem nos enseña aquí, del sol. Uno necesita saber que a veces uno tiene buena intención, pero el otro no entiende lo bueno que uno es. El otro no entiende, entonces muchas peleas y discusiones vienen de ahí, que uno tiene buena intención, pero el otro no la cree eso. Entonces, uno tiene que, por favor apaguen la cámara, el micrófono, perdón. Después, uno tiene que entender de que así es el sol. El sol ilumina, el que no es digno de recibir la iluminación, el sol no se ofende cuando no recibe la iluminación. Lo mismo una persona tiene que ser lo mismo, a intentar ser lo mejor que uno puede. Si hay alguien que no le gusta lo bueno que tú sos, problema de él. Como el sol no se ofende y sigue iluminando, uno puede hacer, aunque todo el mundo decida cerrar las persianas y no ver la iluminación del sol, el sol va a salir de la misma forma. La persona tiene que seguir siempre en su buen camino y no ofenderse o ponerse mal si hay alguien que no lo entiende o no es digno de recibir su bondad. Uno sigue adelante y hace lo bueno que uno tiene que hacer frente a sí mismo y al Creador. El otro el que lo recibe bien y el que no pasa nada. Ya va a llegar el día que lo vas a saber valorar. De todas formas, siguiendo hablando de las cosas que dijo David, tenemos el Midrash. El Midrash es los sabios anteriores, hace 1500 años, 1800 años, que explicaron el Teilim. Y siempre yo empiezo primero con el Midrash porque son los sabios más antiguos que tenemos que explican el Teilim. Dice, viene David y empieza a decir a Hashem, ¿quién puede darse cuenta de las cosas que uno hace sin querer? Dice Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿saben quién es? El que escribió el Zohar. Qué fuertes son los tzadikim, que saben cómo se habla con Hashem y saben cómo se alaba a Hashem. Mira David, cómo alaba. Empieza a alabar a Hashem y dice, mira, los cielos cuentan tu honor. Hashem le dijo al cielo, ¿necesitas ayuda? ¿Necesitas algo? Siguió hablando, los cielos reciben, muestran tus hechos impresionantes que hiciste. Otra vez le pregunta el cielo, ¿necesitas algo, David? Empezó a cantar y decir, la Torah de Hashem es completa. Después que todos le preguntaban a David, el ángel del cielo, el ángel de las estrellas, entonces ahora empieza a alabar a la Torah. La Torah de Hashem es completa, no le falta nada. ¿Quién le va a preguntar ahora? Hashem le va a preguntar. David, ¿tú necesitas algo? Le dice, sí, Hashem, necesito que me perdones por las cosas que hice sin querer. Ese es el problema, estás perdonado. Pero Hashem, yo quiero también que me perdones por las cosas que hice a propósito. Y también quiero por las que hice sabiendo que estaba mal lo que yo estaba haciendo. Y Hashem le dice, estás perdonado. Al final, ¿quieres algo más? Le dice, sí, perdoname el pecado más grande que yo tuve, que es conocido con Bathsheba. Y Hashem también se lo perdonó. Dicen nuestros sabios que dice así Rabbi Dustai, ¿a qué se compara David? A un sojer, a un comerciante que venía de África. Se ve que eran buenos, en esa época se llamaban buenos comerciantes. Esta gente, ¿cómo hace? Al principio va por las puertas de la gente que no tienen para comer. Ellos no tienen para comer. Entonces golpean la puerta y dicen, ¿puedes darme un poco de agua? Todos le van a dar agua. Después le dice, ¿y tienes alguna verdura para darme? Después que le da la verdura le dice, pero ¿cómo quieres que coma una verdura sin pan? Bueno, toma también pan. Así los tzadikim saben hablar a Hashem. Le empiezan a pedir un poquito, después piden más, y Hashem les va dando y les va contestando en todo. Más dicen nuestros sabios sobre lo que David termina diciendo el Salmo, que sea en voluntad Hashem mis palabras. Le pide a Hashem que cuando lean mi Teilim, cuando lean mis salmos, sea considerado como si están estudiando la Torah más profunda. Porque podía ser que, bueno, son cantos de David. No, Hashem le aceptó a David
que cuando uno lea los salmos de David, se compara en los cielos como si uno está estudiando la Torah más profunda que Hashem nos dio. ¿Y esto por qué? Porque realmente dentro de los cantos de David hay tantos secretos de Torah que realmente no por nada Hashem le aceptó esto. Siguiendo lo que nosotros siempre decimos sobre la energía de los salmos, este salmo es bueno para una mujer que tiene que tener familia, pero no sale niño. Entonces es bueno que uno lea este salmo. Y por favor apaguen la cámara, hace ruido y no puedo grabarlo. Después otra más, también dice para Ptijat Alev, para cuando una persona se siente deprimido, es bueno que lea este salmo, porque tiene energía para alegrar. Realmente esto se entiende nada más leyendo las palabras de este salmo. Y es algo muy interesante este salmo, y ahora vamos a ver de qué se trata. Dice el rey David aquí, Gamis Zedim Hasoch Abdeja. Dice, ¿qué quiere decir? También de las malas energías, salva a tu esclavo. El Ramat Valia habla de que el ángel de las malas energías, el ángel de la muerte, no está solo, está acompañado con campamentos de malos ángeles. Y David le pide a Hashem, por favor, sálvame de estas malas energías que no me dominen. Una de las cosas interesantes que vemos en este salmo es, en esta cosa que quiero ponerme a hablar, es de las malas energías que hay en el mundo. Hay muchas formas de cómo se demuestran estas malas energías y a la vez las buenas también. Un ejemplo es que nos traen nuestros sabios que había en la época de Shimon HaTzadik, era uno de los grandes sacerdotes, el primer sacerdote del segundo templo sagrado. Como sabido, el primer templo sagrado fue destruido por los babilonias y entonces después el segundo templo sagrado fue construido por los tres profetas Malachi, Zecharia, Hagai, Malachi y Zecharia, y ahí en esa época se construyó el templo sagrado segundo. Y el primer sacerdote que estuvo 40 años como gran sacerdote se llamaba Shimon HaTzadik y está enterrado en Jerusalén. Cuando vinieron en esa época los que dominaban, el reinado que dominaba en el mundo eran de los griegos. Alexander Mogdon en hebreo, seguro que saben de quién me refiero. Entonces, habla que cuando lo insistieron Alexander Mogdon de luchar contra Jerusalén, como después lo hicieron los romanos. Entonces vino él a ver al templo sagrado. Entonces ahí escucha de que cuando escuchó Shimon HaTzadik, el gran sacerdote que viene Alexander Mogdon para luchar contra Jerusalén, se vistió la ropa de sacerdote. Con los grandes sabios de Israel salió a recibirlos con antorchas de luz de fuego en sus manos, y todas las noches estaban con las antorchas yendo de un lado para otro en las montañas. Y cuando llega el rey Alexander Mogdon, le pregunta: ¿qué es esto lo que veo ahí? Antorchas van y vienen. Le dice: estos son los judíos que no te quieren aceptar como rey. Hasta que llegaron a un lugar que se encontraron uno con el otro y les preguntan los esclavos del rey: ¿quién son ustedes? Le dicen: nosotros somos la gente de Jerusalén que venimos a recibir al rey. Cuando lo vio Alexander Mogdon, al gran sacerdote de Jerusalén, Shimon HaTzadik, se bajó de su carruaje y se aposternó. Le preguntan los esclavos, sus ministros: ¿un rey tan grande como tú se aposterna a este judío? Les dice: ¿ustedes no saben que la cara de él, la figura de él, yo veo delante mío cuando yo gano mis guerras? Este es el hombre que va delante mío y me hace ganar las guerras. Les dice: entonces, ¿para qué viniste?
si es para eso, porque Él vino para destruir y luchar contra el templo sagrado. Dice, puede ser una casa que rezan por ti y por tu reinado que no sea destruido. ¿Te vas a equivocar?, le dice el gran sacerdote, y venir a destruirlo. No, seguro que no. En ese momento dijo, todos los enemigos de ustedes están en la mano de ustedes y yo no voy a hacer. Y así se volvió y se fue de ahí. Realmente el gran sacerdote no estaba delante del rey de Yaván, de Grecia en esa época, luchando las guerras. No era que él estaba, pero la iluminación que él traía a este mundo se veía en su figura. Que si la energía que él bajaba a este mundo en el servicio que hacía al Creador, en el templo sagrado, esa era la fuerza realmente que le daba a todos los que estaban en el mundo, fuerza para ganar y luchar contra la oscuridad. Por eso el gran rey Alexander Mogdon tuvo la suerte de poder entender el gran trabajo que hacía el gran sacerdote en Jerusalén, y para él eso alcanzó y tuvo la categoría de poder entender que esta es la energía verdadera, de que de aquí viene toda la bendición. Entonces en ese momento no nada más que no viene a destruir el templo sagrado, sino se da media vuelta y bendice al pueblo de Israel y sigue adelante y se va para su lugar, quiero decir. En el libro Sefer Hasidim, es un libro muy interesante de un cabalista que lo escribió hace 800 años, más o menos, Rabbi Yehuda Hasid. Él cuenta, quiero traer otro ejemplo para otro lado. Él cuenta que había una persona que estaba yendo, montó en el caballo y estaba yendo en su camino en la mitad de la noche, y la luna iluminaba muy fuerte y él estaba en el desierto. Y vio un ejército grande, quise decir un ejército, no, un campamento grande, lleno de carruajes grandes, y había gente sentado en el carruaje, y en vez que haya animales, caballos delante, veía personas que llevaban la carroza. Y cuando se acercó, empezó a ver que hay gente que él conocía y ya no vive. Entonces le preguntan, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Llevando estas agalotes, estas carruajes. Las personas llevan carruajes, y aparte que veía que a veces cuando ya se cansaban los que llevaban el carruaje, se cambiaban. El que estaba sentado adelante en el carruaje bajaba, los otros entraban y ellos los llevaban. Entonces le dicen, sí, nosotros no somos personas como tú piensas, ya somos almas que estamos en otro mundo, pero por nuestros pecados, como vivíamos en el mundo que estábamos viviendo, no nos comportábamos como debe ser. Entonces ahora este es el castigo, que nosotros tenemos que llevar el carruaje que están sentados nuestros amigos, que también se portaron mal, y después cuando nosotros nos cansamos, ellos se cambian, bajan y ellos nos llevan. Quiero decir, todas estas cosas hay que entenderlas, seguro, pero quiero decir que el mundo está lleno de cosas. Esto es algo que el Hasid de esta persona, que lo vio con sus ojos. Seguro que tuvo el mérito de que Hashem le muestre algo así, para que aprenda y pueda enseñar a los demás de cómo son las cosas en verdad. Pero de todas formas, es bueno saber que no todo que todas las cosas que la Kabbalah siempre nos hablan son cosas que no siempre la mente de la persona puede entenderlas, pero realmente la realidad es así. No en este mundo es material, no podemos entender cosas espirituales, pero el que tiene la suerte o la ayuda de Hashem para poder ver algo de todo lo que es de verdad, ve que las cosas no son como uno la ve. Y hay cosas profundas y secretas, y puede ser que estén delante de nosotros y nosotros ni nos demos cuenta. Sabemos que en la época del Maharal, del gran sabio Yehuda Liva, que era de Praga, él había hecho, según lo que cuentan, el golem de Praga. ¿Por qué había esto? ¿Cómo lo había hecho esto? En el libro de la creación, y no nada más ahí, porque ahí no están escritas las cosas claras, pero se aprende de ahí, cómo se usan las letras del hebreo para poder crear creaciones. Ya nuestros sabios nos dicen que en el Talmud
Habían sabios que sabían crear animalitos, terneritos, y antes de que entre el Shabbat creaban un ternero y eso es lo que comían en Shabbat. Hasta tanto era posible de usar las letras sagradas del hebreo en una forma especial para saber cómo se pueden crear creaciones. Hay que entender bien si esas creaciones son como las creaciones que conocemos en el campo o en el mundo, o son diferentes. En verdad no son lo mismo. Pero el gran sabio Maharal, en su época, se sufría mucho de la gente que venía y acusaba a los judíos que ellos usaban la sangre de un niño que tenían que matar antes de Pesach, antes de la fiesta de Pesach, para hacer la matzá, para hacer el pan que se hace especial, que es sin levadura, que se come en Pesach. Seguro que hoy creo que no nada más que es una tontería, que es una mentira completamente, porque todos sabemos que está prohibido nada de sangre para nosotros y para todo el que cumple la Torah. Pero no importa, no era algo que nadie pensaba que eso era verdad. Era algo que era para acusar y hacer sufrir por odio. De todas formas, el gran sabio Maharal vio que no tenía otra forma de cómo luchar contra esta mentira, y él lo que hizo era hacer el golem de Prague. El golem de Prague, lo que se llama el golem, realmente él y sus alumnos lo crearon con las letras sagradas del hebreo, de cierta forma, pero hace falta también conexión, porque uno puede decir esas palabras y no le va a salir nada. Necesita uno estar conectado y saber transmitir la iluminación de las letras estas. El libro M. Kamelech es un gran sabio cabalista que estaba en la época del Maharal, de este sabio que hablamos. Habla un poco de cómo se hace el golem. No dice mucho, pero dice unas cosas y dice: hasta aquí no puedo explicar más. Él también habla de cómo se ordenan las letras, de atrás para adelante, después cómo se mezclan y uno va haciendo de vueltas junto con los alumnos, y así poco a poco fueron transmitiendo el cuerpo y después el alma. Realmente el alma del golem no era alma de persona normal. Como sabido, el golem no hablaba, no tenía fuerza para hablar, pero y vivía realmente de un papel que ahí estaban escritos los nombres sagrados, que sin ese papel, no era un papel, un pergamino, que se lo ponían en general en la boca, y de esa forma esta creación que creó el Maharal podía vivir. Sí cuentan de uno de los alumnos de los alumnos del Maharal, que es decir, 2 generaciones después, Rabbi Eliyahu Baal Shem. Está escrito bien claro en el nieto del escribe. He sabido que mi abuelo tenía, él también creó un golem, también creó, y lo usaba para, Hashem sabe para qué, puede ser que también para anular cosas malas y usarlo para salvar a gente que necesitaba ayuda, pero también lo usaba también para que le ordene la sinagoga, lo usaba para cosas también de la Keilah, del lugar que ellos, de la congregación que necesitaban. Y él dice que con el tiempo esta creación que creó el gran sabio Rabbi Eliyahu Baal Shem se estaba poniendo cada vez más fuerte, y porque necesita comer, todo eso sí, y se estaba poniendo muy fuerte, y ya tenían miedo que no puedan después dominarlo y no haya cómo puede destruir la ciudad. Entonces lo agarraron en varias personas, y Rabbi Eliyahu le sacó el Kemia, este papelito, este pergamino que ahí estaba los nombres sagrados, y en ese momento se desarmó, como se dice, se desarmó. Que sí, que el Maharal tenía lo mismo. El tema es que el Maharal mismo tenía Ruach HaKodesh, significa, le decían en sueños en especial, pero no nada más, pero en especial era en sueños, en lo que está escrito, le decían cosas que estaban pasando. Y él a veces veía, por ejemplo, si había un niño pobre que murió, entonces enseguida había gente mala que quería tirarlo de los sótanos de algún ashir, alguna persona seria, o un rabino o alguien, y después venir a acusar que el niño estaba ahí muerto, que sí, que él lo mató para la matzá. Y el Maharal veía eso con sus ojos espirituales y mandaba al golem. Lo que tenía el golem
era que tenía mucha fuerza. Y él, en varios casos, antes que el niño sea tirado en algún sótano, agarraba la carroza, ataba al hombre que estaba llevando la carroza y así lo llevaba donde estaba la policía o los gente que cuidaba el lugar. Y ellos al principio no entendían nada, veían un hombre atado con una carroza, pero después entendían que tenían que revisar lo que había dentro, y ahí veían un niño muerto y entendían que él era para que lo quería tirar en algún sótano para después acusar a la gente que no hizo nada. Y estas cosas es lo que el Maharal hizo con el golem. Y a veces más que eso era cuando ya fue tirado en el sótano. Dicen que una vez el Maharal era antes que entre la fiesta de Pesaj y sueña que sale fuego de la sinagoga a uno de los sótanos que estaban cerca de la sinagoga, y enseguida entendió el Maharal lo que pasó. Entonces en ese momento manda al golem para que entre al sótano, y ese sótano era un sótano que nadie podía entrar porque tenían miedo. La gente decía que estaba lleno de malas espirituales malas y demonios y no sé qué, y nadie se animaba a entrar, pero el golem no tenía miedo de nada. Entonces el Maharal lo manda ahí, al depósito ese, y ahí estaba, dentro de un barril, encuentran un niño muerto. Y enseguida el Maharal lo enterró, y cuando vinieron a buscar, acusaron a los judíos que ellos mataron al niño, y el gran cura del lugar dijo que él está seguro que está en ese sótano. Cuando entraron al sótano no había nada, porque ya el gran sabio Maharal con el golem había solucionado ese problema. Quiere decir que realmente esta creación impresionante, en verdad, porque no hubo muchos que hicieron algo así, por lo menos de lo que se conoce, y lo hizo con fuerzas muy fuertes, con conexión muy fuerte y transmisión, para poder crear algo así que salvó muchísima gente que no tenía la culpa de nada, y no hay algo más bueno que pueda hacer eso que el que puso. Pero bueno, eso lo podía hacer nada más el Maharal. De todas formas, es bueno siempre saber estas cosas para entender que el mundo de nosotros no es tan fácil como parece. Podría contar muchas más cosas también. Hay cosas que mejor en público menos se hablan, pero también el tema de los demonios. En general la palabra demonio es como algo malo, como algo negativo. Bueno, depende para quién, pero en general la brujería, por ejemplo, usa mucho la fuerza de los demonios, pero realmente nuestros sabios nos enseñan que los demonios son también como en las personas. Hay malas personas y buenas personas. En los demonios también hay buenos, no todos son malos. Hay algunos que se ocupan de curar, de hacer cosas buenas. Los sabios en Alemania, los grandes cabalistas de Alemania, como Rabbi Yehuda Hasid, que antes leímos el libro de él, sabían usar los demonios, por ejemplo, en especial cuando se le perdía algo a alguien. Ellos sabían cómo se hace jurar los demonios y encontraban lo que se perdió. Se usaban muchas cosas para cosas buenas también, y para ayudar. Por ejemplo, si había un hombre, sabe que la halajá, en las leyes del judaísmo, si una persona, por ejemplo, se casa y deja a su mujer y se va de lejos, la deja a la mujer. Ahora, según la halajá, una mujer no se puede casar de vuelta hasta que no es divorciada por intermedio de su marido. Pero ¿qué pasa si el hombre se escapó? Si el hombre se escapó, ahora nunca le va a recibir el divorcio, y según la Torah no se puede casar nunca. Entonces habían sabios que sabían usar estas cosas, como estos demonios, para que encuentren al esposo, y así podían obligarlo o pedirle que divorcie a su mujer y ella se pueda casar de vuelta. Quiere decir que se usaron muchas cosas de estas energías y cosas que existen atrás de lo que uno ve, para cosas positivas. No todo era para negativo. Realmente la intención de Hashem era que todo lo que hay en el mundo sea usado para bien, pero no siempre elegimos bien para poder usarlo para bien. Cuando el rey David, dicen nuestros sabios, pensaba y veía a la araña haciendo su tela de araña, le pregunta a Hashem: ¿para qué hiciste algo tan interesante que está de más completamente? ¿Para qué sirve la tela de araña? El gusano tiene la seda, la lana sale del animal, sí, pero la tela de araña no sirve para nada. Y pensaba que para qué Hashem hiciste algo que está de más. Y en ese momento
David se estaba escapando de Shaul, como hablamos varias veces, sabido que Shaul, mientras era rey, siempre buscaba a David para matarlo. Y David se encuentra en una cueva y se escapa adentro. Y Shaul se dio cuenta que alguien entró por ahí, quería ir a verlo, quería entrar también. Sintió que estaba en la zona, no es que vio, sino no se vio para nada. En ese momento Hashem mandó arañas, hicieron tela de araña en la entrada de la cueva. Entonces David entendió que si en ese momento Shaul está buscando a David y ve toda una cueva con tela de araña completa de una punta a otra, pensó, esto tarda mucho, seguramente David no está aquí, porque si no, no había tela de araña. Si David hubiese entrado, hubiese roto la tela de araña. Entonces, así se salvó David. En ese momento, David alaba a Hashem, que entiende que Hashem hace su salvación, que todo en el mundo tiene sentido, y no hay algo de más que Hashem hizo que no tenga uno provecho de todo esto. Y porque si no era por la tela de araña, Shaul lo hubiese encontrado, pero ahora que estaba la tela de araña que tapaba la entrada de la cueva, Shaul pensó que no puede ser que David esté ahí, porque en un segundo no van a hacer la tela de araña. Y así se salvó David. Lo mismo David le decía a Hashem, ¿para qué creaste la locura? ¿Qué sirve el ser loco? ¿Qué sirve ser la locura? Cuando David había cayó cautivo en las manos de Abimelech, de uno de los reyes ahí, creo de los filisteos, y David no sabía qué hacer. Entonces le pide a Hashem, salvame, él me va a agarrar, va a saber que soy David, me va a matar. Entonces Hashem le dio locura, lo volvió loco, se le dio loco. Entonces David empezó a hacer tonterías. Entonces el rey de los filisteos dice, no tienen nada que hacer, tráeme un loco, que me faltan locos aquí, que necesito uno más, déjenlo, mándenlo. Y así lo mandaron a David. Y en ese momento David entendió que Hashem al final no hay nada que hace de más, y también la locura le sirvió a David y lo salvó de este mal de Abimelech. Quiere decir, todas las cosas que hay en el mundo, si uno es digno, realmente al final todo es para bien, todo sirve para algo, y todo tiene todo es para salvación, todo es para bendición. Digamos que cuando uno es digno, todo se convierte en bendición, y cuando uno no, también, como dicen, qué grandes son los tzadikim, que los rigores de Hashem los vuelven en piedad, y qué malos son los malos, que la piedad de Hashem la vuelven en rigor. Que si al final depende uno, cuando es digno, sabe usar las cosas para bien, todo se convierte en bendición. Y cuando no, es al revés. El gran sabio, Rabbi Yosef Karo, el que escribió el Shulchan Aruch, era el más sabio más grande en su época en Tzfat, aquí en el norte. También él tenía un ángel que le venía a enseñar enseñanzas de Torah. Y también le habla de él empieza, y es interesante leer un poco lo que escribe sobre este salmo de Teilim, el 19. Él le empieza a hablar así, el ángel, y le dice, qué bien hiciste esta semana, cuando empezó la semana, que estabas fuerte en el estudio de la Torah, aunque sea que al final, fin de semana, te cansaste un poco y paraste un poco de estudiar, y no es bueno que hagas así, que te debilites en el servicio de Hashem. Y no es bueno también que esta noche tomaste tanto, aunque tanto vino se trata, aunque sea que le pusiste mucha agua, porque tomar mucho debilita el cuerpo. Así habla muchas veces, agrego esto entre paréntesis, muchas veces el ángel le dice a Rabbi Yosef Karo esto que dije ahora. Sostenía que uno tiene que tomar lo que necesita, pero no tomar demasiado. También tomar demasiado debilita el cuerpo. Se entiende que será así, pero es interesante que está siempre escrito esto. Y ya sabes, le dice, que tener el cuerpo sano es algo muy importante en el servicio a Hashem. Así que por favor cuídate de aquí en adelante, que siempre tu pensamiento esté en la Torah, y que no se te separe tu pensamiento de Hashem ni un minuto, como ya te expliqué y ya te enseñé. A lo que Hashem quiere de ti, mira querido, le dice, ¿qué Hashem quiere de ti? Que cuides lo que vos sufrís,
que sepas recibir tus sufrimientos con alegría. Significa porque sepa que son dignos siempre para que Hashem te perdone tus pecados. Quiere decir siempre saber recibir los isurim, los castigos que Hashem nos manda, los sufrimientos, problemas, para saber que eso nos limpia de nuestros pecados. Que siempre tu pensamiento, como dijo antes, esté apegado en Hashem, en la Torah. Y si vas a hacer así, te vas a cuidar del vino, de no tomar mucho, vas a ser bendecido en este mundo y en el otro mundo. Porque tú vas a ser, tu corazón va a ser como un mishkan, un lugar donde va a reposar Hashem, su iluminación, y no va a dejar que ninguna mala energía, ni del mal ángel de la muerte, te pueda dominar. Entonces, y así sigue explicándole cosas. Por ejemplo, le dice sobre lo que dice Yirat Hashem Teorah. El temor a Hashem es puro. Le explicó que el temor a Hashem no puede ser por algo. Uno no puede temer a Hashem porque lo va a castigar, o por algo, o porque no le va a dar lo que uno quiere. Ese no es el temor puro que uno tiene a Hashem. Tiene que ser un temor puro que nada más porque uno ve la grandeza de Hashem. No es un temor de miedo, sino de respeto, de amor en verdad. Porque cuando uno ve la grandeza de Hashem y sabe que uno no puede hacer ni nada de todo lo que Hashem hizo, de esta creación tan impresionante, que no termina más uno de saber cosas nuevas de la creación. Miles de años están averiguando y cada vez saben más y saben que todo lo que saben todavía puede ser que no es nada frente a lo que es de verdad. Entonces, cuando uno ve la grandeza de Hashem, esta es una pura temor que uno tiene de Hashem, y por eso le dice el temor de Hashem es puro y beomedet laad, y es eterno, porque la grandeza de Hashem no termina. Entonces uno puede estar siempre alabando y viendo la grandeza de Hashem en su mundo. Otra cosa más, dice, hablamos también de las buenas energías, malas energías. Como tendríamos que dar una charla especial de eso, y siempre lo digo, pero todavía no me salió, es que también tenemos que saber los sueños de la persona. Los sueños de cada uno de nosotros, no hay un sueño que no tiene sentido. Sí puedo decir que no todos los sueños se pueden saber el sentido que tienen, pero no hay un sueño. ¿Por qué? Porque todos los sueños, así dice Rabbi Moshe David Vali, el sabio que siempre hablamos de él, italiano, dice que realmente el alma de la persona, cuando uno está cuando uno duerme, el alma de él, parte del alma, el ruach y la neshama, no el nefesh, porque si salen del cuerpo y van arriba. Según lo que ellos ven arriba, así la persona sueña abajo. A veces la persona, por no estar ocupado en cosas interesantes y buenas, cosas que no tienen sentido, entonces su alma se va a los lugares de las energías que están ocupadas también de tonterías. Entonces sus sueños vienen de ahí. Entonces sus sueños en verdad no tienen sentido, pero no porque no son de verdad, realmente son lo que su alma le transmite, el ruach y la neshama, que es decir, el espíritu, y la parte elevada del alma le transmite a la parte que está en el cuerpo. Pero depende de uno. Si uno estuvo en su día ocupado de los salmos de David, ocupado de estudio de la Torah, de aprender cosas interesantes y verdaderas, su alma cuando él duerme va a lugares igual para seguir lo que estuvo haciendo durante el día. Y en ese momento los sueños que le da la persona en este mundo son sueños con sentido. Significa el que tiene sentido en su día, sus sueños tienen sentido en la noche. El que está ocupado en su día en tonterías o en cosas que no tienen sentido, entonces así son los sueños. Pero de todas formas, como todos sabemos, no hay una persona que no haga cosas buenas, y no hay una persona que no esté también ocupada en cosas interesantes o cosas necesarias que son también importantes. Entonces ahí vienen también los sueños que pueden ser verdaderos. Pero esos son los sueños normal, día a día que uno sueña. Hay sueños que vienen especialmente por intermedio de ángeles o de almas de antepasados que ya no viven, o de energías que son como parecido a lo que dije ángeles, pero en verdad no, son como los demonios diferentes. Por eso los sueños que realmente le vienen a decir a la persona lo que va a pasar, esos y que son verdad, esos son de ángeles. Los sueños que lo asustan a la persona y lo molestan y lo hacen
con cosas que uno se despierta y se ve que está medio llorando por lo que estaba pasando, y realmente esos no son sueños que realmente vienen por malos ángeles que uno no tuvo protección y lo molestaron en la noche. Y lo mejor que uno puede hacer en ese momento es no prestar atención a ese sueño y seguir durmiendo como si no pasó nada, para no darle más fuerza y importancia a esas malas energías. Y al revés es cuando se trata de ángel, esos sueños son sueños que el momento que uno los sueña no pasa nada. Uno lo sueña y está tranquilo, aunque le digan lo que le digan. Nada más cuando se despierta se da cuenta que soñó un sueño que le preocupa, que estaba interesante o lo que sea, y ahí ese es un sueño verdadero. Pero el sueño que el momento que uno está soñando se asusta y está todo temblando y transpira, todo lo que todos sabemos cómo pasa con esos sueños, entonces esos son sueños que no hay que prestar, que parecen los sueños más importantes, que más hay que prestar atención, son los sueños que menos hay que prestar atención, y cuanto menos mejor, para no darle fuerza a esos malos ángeles o demonios que sigan molestando a la persona. Quiere decir que al revés, lo que uno piensa, la verdad es al revés de lo que uno piensa en este caso. Y como dijimos, hay sueños que son sueños que realmente son verdad, pero no vienen claros. Vienen como ejemplos. Puedes soñar de cosas que uno no entiende lo que le quieren decir, pero uno quiere saber la interpretación del sueño. Y estos son sueños que es importante quien lo sepa interpretar, porque ahí está en las manos del que lo interpreta. Si lo va a interpretar bien, es para bien, y si lo va a hacer para el otro lado, por eso siempre dicen nuestros sabios, el que sueña un sueño y está preocupado, que vaya a sus amigos para que se lo interpreten para bien, porque si va a ir a sus enemigos se lo van a interpretar para mal, y Haz Shalom, que Hashem nos cuide, eso puede ser cumplido, porque son sueños que vienen con energía del hecho, energía de que eso puede pasar, y depende cómo uno los interpreta. Así que es importante siempre interpretar los sueños para bien, pero hay que saber también cómo se interpretan los sueños. Uno no puede inventar lo que quiere, tiene que estar basado en las palabras de nuestros sabios, en las palabras de los jajamim, de los sabios que sabían cómo se hablan de sueños, aunque sean libros diferentes que hay del tema, pero que tenga una base, no decir cualquier cosa para interpretarlo para bien, no. Lo que sí uno puede hacer es que cuando uno piensa que un sueño no es bueno, no interpretarlo, no lo dice, porque dicen nuestros sabios que todo sueño que no fue interpretado es como una carta que no fue abrida, y que si no funciona. A veces es preferible no decir nada que decir algo que no es bueno, porque como dijimos, este sueño viene con una energía que depende de la interpretación, así anda, así funciona. No es así lo mismo con los sueños que se llama de nebuá, de profecía, que esos dicen bien claro lo que va a pasar y no importa cómo uno los interpreta. Y tampoco no es lo mismo a los sueños que vienen por estar en esos lugares que están las energías que no tienen sentido en nada, y esos son sueños que no tienen tampoco ningún sentido ni para bien ni para mal. Pero de todas formas, una cosa es que no tengan sentido y otra cosa es que no sean nada. No sean nada, no, es algo. El alma eso lo recibió. Lo que pasa es que no tiene sentido porque viene de los lugares donde están esos ángeles o energías que no están ocupadas de nada serio. De todas formas también, como dicen nuestros sabios, en los demonios buenos también puede decirle a la persona cosas que van a pasar, pero en general la diferencia entre los ángeles y los demonios, que los demonios pueden decir cosas que van a pasar muy pronto, en cambio los ángeles pueden decir cosas que van a pasar hasta 22 años de lejos de uno, es decir, la diferencia entre la profecía y nada más cosas que uno puede saber a poco tiempo. De todas formas, todas estas cosas son interesantes, como les dije, para dar una charla especial del tema, y Hashem nos ayude para que la pueda hacer. Pero lo principal es al final, volvemos al tema de nosotros, porque es lo que siempre pienso. Hay muchas cosas de la Cábala práctica y cosas así que podrían ayudar, pero son muy difíciles y casi imposible, ni que hablar para uno que no conoce las raíces de las energías y de las fuerzas y de las letras y todo. Pero hay que saber que Hashem está cerca de nosotros también sin todo eso. Quiere decir, cuando una persona le reza y le pide a Hashem con todo corazón, leyendo los salmos de David, por ejemplo, y también con las palabras de nosotros,
uno también puede rezar a Hashem, no hace falta que lea ningún salmo de otros. Seguro que el salmo de David tiene la fuerza de los nombres sagrados y las palabras justas para poder abrir como llaves que abren los portones. Pero después es bueno que también uno pida a Hashem con sus palabras, que le explique a Hashem los problemas que uno tiene y le pida con buen corazón. Y seguro que si uno acá, no porque Hashem espera y necesita nuestra ayuda, pero seguro que si uno a cambio le asegura a Hashem hacer algún buen acto como ayudar a alguien, que es lo principal en este caso, eso ayuda muchísimo más para que la tefilá se reciba. Por eso hablamos varias veces sobre el tema de la tzedakah que se da, por ejemplo, a Rabbi Meir Balanés, y después se trae aquí a Israel, y a donde se ha enterrado Rabbi Meir, y se da a los lugares, a la yeshivot, los lugares que estudian Torah, que ellos mantienen con este dinero. Un ejemplo. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando uno está pidiendo a Hashem que lo ayude a uno, y en el mismo momento hace un acto de ayudar a otros, uno se merece, por justicia también, de que Hashem lo ayude a uno. Pero de todas formas, otra vez, como siempre hablamos, no es obligado dar a cambio. Hashem te puede ayudar por piedad, porque nada más te quiere y tú sos creación de Él. Cuando uno cree en eso, ya eso alcanza. Pero seguro que es mejor también aprovechar para hacer buenos actos, que eso nunca va a ser algo que no va a ayudar a uno. Bueno, terminamos la charla de este mismo, de este salmo, y esperemos que Hashem de verdad tenga piedad de nosotros y nos ayude a salir de todos nuestros problemas y poder tener el tiempo y la fuerza para que la dediquemos a nada más cosas buenas y aumentar iluminación en el mundo de Hashem y de todos. Hasta luego. Bye bye. Gracias. Bye bye.